Bienvenidos al programa Discutamos México, que hoy va a hablar sobre liberales y conservadores. Y lo vamos a discutir con el doctor Brian Connaughton de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, el doctor Luis Jáuregui, director del Instituto Mora, y don Andrés Lira del Colegio de México. Vamos a discutir un problema muy importante para el periodo de la primera etapa de la República, que se ha simplificado como el problema entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, pero realmente creo que no se ha adentrado si lo que existía en esos momentos que se funda el Estado mexicano eran partidos políticos o simplemente grupos de opinión que cambiaban un poco de acuerdo a los temas del momento, y que por eso no entendemos y acusamos a algunos de ser chaqueteros, como Santana, cuando en realidad pues casi todos eran chaqueteros. Creo que eso es muy importante y es un tema básico, pensar cómo vamos a plantear esa etapa y cuándo aparecen los partidos políticos. Bueno, a mí me gustaría comenzar por esa palabra que usted utilizó, chaqueteros. ¿Por qué se hablaba de chaqueteros? Bueno, en la crisis que va entre el cautiverio de Fernando VII, su regreso y la independencia, se funda este grupo de los leales de Fernando VII que usaban unas chaquetas blancas. Eso distinguía. Qué bonito. Entonces, el hablar de chaqueteros se decía es que ya cambió de chaqueta, ¿no? Y el contraste con el tiempo actual sería cambiar de camiseta. Nos hemos hecho sí, muy deportistas, vamos a decir. Entonces, ahí el chaquetero era el que intercambiaba chaquetas. Entonces, sí era eso porque era un acomodo en una situación fáctica muy móvil, una situación de inquietud donde distintos grupos de distintas regiones, de distintos intereses, se comportaban de acuerdo con situaciones que se les iban dando. Estamos acostumbrados a oponer a personajes que luego se les pone la etiqueta de conservador y de liberal, y nosotros los vemos convivir en espacios de sociabilidad muy interesantes, ¿verdad? Y se parecen muchos unos a otros. Se parecen muchos a otros, o el que sabe, por ejemplo, que viene la persecución contra su enemigo político, fulano de tal, le va a avisar, oye, tienes que huir porque ya viene la cosa, o el que sabe que tiene que huir a veces va con su enemigo, le encarga a la familia y dice, tengo que huir, sí, está muy mala cosa, vete. Entonces, hay esa situación de una sociabilidad que claro, se va radicalizando políticamente y hay momentos de radicalización muy grave, como, bueno, lo que pasa con el motín de la Acordada, situaciones en las que ya se definen posiciones muy opuestas, pero se les pone la etiqueta de conservador y liberal cuando realmente, sobre todo, conservador, porque el término liberal se usa para referirse a una situación novedosa, que es precisamente pues el establecimiento de ciertos acotamientos de la autoridad, una definición política, pero el de conservador como partido, como grupo de acción política, viene ciertamente después de la guerra con Estados Unidos, en esa disputa de quién tuvo la culpa de la debilidad de la nación y del desastre al que conlleva esa guerra. Claro, yo creo que por eso tenemos que pensarlo, que en ese tiempo se habla bastante, casi es los términos que dicen federalistas, centralistas, federalistas moderados, ¿no? Pero realmente pues no se usan tanto los títulos de liberal y conservador. Primero, en la época de Iturbide, son monarquistas y republicanos, que son pocos, los monarquistas divididos después de que ya las cortes dicen que no va a venir nadie de la casa reinante, en borbonistas y iturbidistas, ¿verdad? Pero realmente el planteamiento principal es cuando se termina con el plan de Casamata ya realmente esta posibilidad, y entonces se quedan, cae Iturbide, y ahora ¿qué hacemos con esto? No hay ejecutivo, el escenario es cambiante y los
personajes son los mismos, tienen que acomodarse en ese momento. Y hay temas, eso sí, que van a ser los que van a crear siempre problemas políticos. Allí, por ejemplo, Brian sabe muy bien que la iglesia es uno de ellos y todo lo que tiene que ver el patronato, los bienes, la división, la fundación de posibles obispados. Bueno, se me ocurre que una cosa que hay que establecer en primer lugar cuando se habla de la iglesia es que la percepción que se tiene en la época es muy diferente de la percepción que solemos tener hoy día. En cuanto a que hoy día se habla mucho de que la iglesia era la institución más fuerte del país, que la institución eclesiástica era más fuerte incluso que el Estado, etcétera. Lo cual puede fundamentarse en ciertos términos, pero la percepción de la época era de una iglesia que se estaba desilvanando. Y si empezamos con lo económico, los que se han abordado el tema saben que los diezmos vienen bajando desde antes de la Guerra de Independencia, durante la Guerra de Independencia, durante los años 20, y ahí sí seguimos. Entonces, por ejemplo, el principal ingreso de la iglesia se estaba viniendo a menos, hasta que el Estado incluso le quita su respaldo en 33, ¿no? Entonces, pero si vamos un poco, como usted acaba de decir, a la guerra con Estados Unidos, justo después de la guerra, Luis Gonzaga Cuevas escribe un libro y va a decir que donde hicimos nuestra debilidad fue desde el principio de nuestra independencia, que dimos un lugar a todos en nuestro país, salvo la iglesia, que dimos por supuesta. La institución que nos era más propia la dimos por supuesta, ¿no? Entonces, como que hay otra percepción, y la percepción no solo es mexicana y no solo es de conservadores. Un norteamericano que llega a México a principios de los años 50 y publica un libro en 56, dice que la iglesia mexicana le parece majestuosa, pero un poco como aquellos actores que iban con vagoneta de pueblo en pueblo, que se le han desenganchado los caballos de la vagoneta y se quedó estacionaria la iglesia, ¿no? Entonces, como que la ve como una iglesia marchita. Creo que lo que pasa es que no hemos, por el olvido que tuvo en los historiadores un poco el periodo del virreinato, no entendemos la continuación. En realidad la iglesia venía muy golpeada desde las reformas borbónicas y el regalismo Borbón le dio en la torre a la iglesia. Y esto se nos olvida y no entendemos entonces que entró debilitada. Para un pueblo católico, pues esto era un desastre. Pero aquí también entra una cosa de otros temas tan importantes como la fiscalidad. El asunto de la discusión entre proteccionismo y libre cambio, entendiendo proteccionismo como lo que pudiera llamarse conservador y libre cambio como lo que pudiera llamarse liberal, es una discusión que viene desde finales del siglo XVIII, desde tiempos de la colonia, y para cuando México se independiza tenemos que entender también qué es lo que está observando los agentes económicos en ese momento. Una colonia